consecuencias graves por la caída del precio del petróleo y de otros commodities. Y eso va a repercutir en nuestra economía, a menos que nosotros, el gobierno nacional y este Congreso, logremos buscar alternativas que pretendan resolver gran parte de esa dificultad. Y estoy convencido que el sector de transporte, el sector de la infraestructura, tiene que ser un elemento que movilice la economía, que le dé un ímpetu, que le dé crecimiento, y de esa manera Colombia pueda afrontar estos tiempos difíciles que se avecinan. Pero debo decir, señor viceministro, le agradezco su atención. Me parece muy, señor ministro, excúseme, pero me parece importante lo que vamos a empezar a debatir a partir de hoy. Creo que la situación del sector de transporte no es buena. Pienso que a pesar de su relevancia, es inevitable comenzar por hacer una evaluación de dónde venimos, de qué hemos hecho, de qué ha sucedido. Y cuando uno analiza los indicadores y el cumplimiento de metas del sector de transporte, se da cuenta que quedó mucho por hacer, que la famosa locomotora del transporte no pasó de primera, que no arrancó. El cumplimiento del transporte es del 66%. En materia de corredores férreos, se había puesto la meta de 1.154 kilómetros y debo decir, el avance fue de 0, no 1, 0. En materia de servicio de transporte y logística, desarrollo de gerencia de corredores logísticos, la meta era de 1, no se logró. En corredores viales se impuso la meta de 2.000 kilómetros con mantenimiento integral. Señor viceministro, 253, casi el 10%, un poco más del 10%. Corredores viales por obra pública, puentes construidos en zonas de frontera, querido representante Guerra. La meta era de 3, solamente se logró 1. Corredores fluviales y marítimos. El departamento de Bolívar que yo represento tiene más del 50% de sus municipios sobre el río Magdalena. Las toneladas de carga transportadas por los puertos sobre el río en millones de toneladas. La meta era de 6 millones de toneladas, solamente 2,4, senador Santos. Entonces, uno dice, si no se cumplieron en el cuatrenio pasado, cuando teníamos un precio del petróleo de alrededor de $100 por barril, ¿cómo vamos a lograr que en el nuevo cuatrenio, que en este nuevo cuatrenio se ponga a andar la locomotora de infraestructura? Y hasta ahora no veo respuestas. Hasta ahora no es convincente la respuesta que le ha dado el gobierno nacional al pueblo colombiano en esa materia. Entonces nos dicen que se va a financiar con recursos privados, que la financiación va a ser con recursos privados en un 25%. Queridos congresistas, compañeros de esta subcomisión, ¿cuántas APPs están funcionando hoy en Colombia? Las APP no han funcionado, debo decirlo con gran preocupación. Entonces, si no funciona por el camino de los recursos públicos y no va a funcionar por el camino de los recursos privados, ¿cómo vamos a poner a andar la locomotora de la infraestructura? ¿Qué va a hacer? Óigase bien, que es la única tabla de salvación que tiene la economía colombiana para los próximos años. Una industria que no crece, un sector agrario con dificultades y ahora los sectores mineros y petroleros con nuevas dificultades. Entonces, si no es la construcción y no es la infraestructura y no le ponemos especial énfasis y no miramos estos temas con todo el detalle, queridos compañeros, no vamos
a resolver los problemas que se nos avecinan. Y en unos años vamos a tener que empezar a recortar la inversión social. Y eso sí será grave. Y eso sí que es grave en este país. Entonces, este tema que empezamos a abordar hoy es de fundamental importancia para el desarrollo económico del país en los próximos 4 años. Yo creo que también hay que abordar los problemas que han sido obstáculos para que esta locomotora funcione. Hay que decirlo. La violencia. Hay que decirlo, los ataques a la infraestructura por parte de la guerrilla, llámele el nombre que quiera, la FARC o el ELN, han sido gran parte del problema. Hay que decirlo, las licencias ambientales. Hay que decirlo, los impuestos que aprobó el Congreso en una reforma el año pasado, se anuncia una nueva. Todos esos son obstáculos. Todo esto hay que analizarlo en el marco de ese contexto, hay que analizarlo en el marco integral, porque si no, queridos compañeros, Colombia no va a tener cómo seguir creciendo la inversión social. Y también debo decir que yo represento los intereses del departamento de Bolívar. Para nadie eso es un secreto. Y que a pesar de que el partido al que pertenezco, que es Centro Democrático, no hace parte de la coalición del gobierno, no va a impedir que yo también, querido representante de Guerra, traiga mi lista de mercado, o como yo le llamo, la lista del Niño Dios. Aquí el departamento de Bolívar tiene voz y se va a hacer sentir. Muchas gracias, presidente.